Estamos en esta serie de mensajes, anhelamos su regreso. Y la semana pasada empezamos a profundizar en Apocalipsis. Y dijimos que Apocalipsis, y vamos a estar estudiando todo el libro de Apocalipsis. Dijimos que Apocalipsis es el único libro de la Biblia que tiene una bendición muy especial para todos aquellos que lo leen, que la oyen y que guardan las palabras escritas en ese libro. Y veíamos que vamos a estar estudiando. Veíamos también que es el único libro de la Biblia que tiene esa bendición especial. No es que los demás no sean importantes, claro que toda la Biblia es importante, pero es el único libro de la Biblia que dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras escritas en este libro. Vimos la introducción, vimos el capítulo 1 y hoy vamos a continuar. Y durante las próximas semanas vamos a estar profundizando en el libro de Apocalipsis. Vimos que se nos va a quitar todo miedo y todo temor, porque Apocalipsis no es la revelación del anticristo ni es la revelación de la bestia. Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesús. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Y el mensaje que hoy voy a compartir con ustedes es la primera parte del mensaje, las 7 iglesias. No vamos a ver todo, vamos a ver la primera parte. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Todas las citas las voy a leer en la versión Reina Valera. Y antes de entrar, quiero decirles que estos son 7 mensajes que Jesús da para la iglesia. Es muy parecido como las cartas paulinas. Las cartas paulinas son casi todos los libros de la Biblia a partir del libro de Romanos. Son todas las cartas que el apóstol Pablo escribe a ciertas iglesias. Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y tenemos un libro que es primera y segunda epístola o carta a los Corintios, Efesios, Gálatas. Se conocen como las cartas paulinas, es decir, un mensaje que el apóstol Pablo quería dar a esas iglesias, que se aplicaba para un contexto y una situación específica de esa iglesia, pero también se aplica para la iglesia de todos los tiempos, incluyendo la de nosotros. Entonces lo que vamos a ver este domingo y el próximo domingo, porque hoy solamente vamos a ver la parte 1, son 7 mensajes para la iglesia. Ya anteriormente he dado una serie que le he llamado las iglesias de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a profundizar desde otros puntos de vista. No nos vamos a adentrar tanto en cada iglesia, pero sí vamos a ver el mensaje general, porque durante las próximas semanas vamos a profundizar en el libro de Apocalipsis. Y mi deseo es que usted lo conozca, usted sea bienaventurado porque lo va a leer, lo va a estar escuchando y que se le quite todo miedo y todo temor de entender y de leer el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Porque Apocalipsis es el libro más mal interpretado, menos leído y más temido. Y no puede ser así, porque Apocalipsis nos revela a Cristo. Debería ser el libro más leído, más estudiado y de los más apreciados. Entonces Jesús le da 7 cartas a 7 iglesias. Y en esas cartas son instrucciones que Jesús le da a esas iglesias. Y el foco de ese mensaje es cómo pueden vencer el pecado. Y vamos a ver cómo nos da entendimientos y situaciones prácticas acerca de lo que nosotros también podemos hacer para vencer el pecado hoy en día. En estas 7 cartas Jesús vamos a ver que habla de recompensas que el Señor ofrece a su pueblo. Y esas recompensas son con la idea de animar, de motivar y de afirmar a las personas en la fe. Y no solamente eran recompensas para esas iglesias, porque esas 7 iglesias existieron en un lugar, en un tiempo determinado, pero también esas iglesias estaban en un lugar específico de Asia. Las dinámicas que tenían estas iglesias, las problemáticas y los ejemplos son muy similares a la iglesia de Cristo a través de toda la historia. Y sobre todo el mensaje de estas 7 iglesias van a tener gran relevancia en la iglesia y en la generación de los últimos tiempos. Hemos estado hablando, estoy haciendo un breve resumen, que en la Biblia sobresalen 3 generaciones. 1, la generación de Moisés; 2, la generación de Jesús; y 3, la generación de los últimos tiempos. Y creemos que nosotros somos esa generación.
Entonces estos mensajes, estos 7 mensajes van a ser muy relevantes. Las dinámicas y las problemáticas son muy similares a la iglesia que ha tenido a lo largo de todos los tiempos, pero específicamente la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, vamos a ir ahora sí a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Hoy solamente vamos a ver la primera parte. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cuál es la primera iglesia? ¿La iglesia de qué? Éfeso. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Wow, pero ¿qué es eso? ¿Qué significan las 7 estrellas? Acuérdense que Apocalipsis, la regla para entender Apocalipsis es que Apocalipsis dice lo que significa y significa lo que dice. ¿Qué es esto? Que el mismo libro nos va a decir lo que significa. La semana pasada leímos el capítulo 1 y en el capítulo 1 el mismo libro Apocalipsis nos dijo qué significaban las estrellas. ¿Alguien se acuerda? Las estrellas son los ángeles, los mensajeros, es decir, los líderes o los pastores de la iglesia. Dice: escribe el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esto es bien hermoso porque ya en el capítulo 1 nos dijo que las estrellas son los ángeles. La palabra ángeles viene del griego que es mensajero. En pocas palabras es el mensaje dirigido a los líderes de esa iglesia, en este caso la de Éfeso. Y es bien hermoso porque dice: yo soy el que tiene las estrellas en su diestra. Si usted es líder de la iglesia, o en caso mío que soy pastor, me conmueve mucho el saber que Él nos tiene en su mano. Y a todos, pero aquí se especifica, dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. También la Biblia nos dijo qué significaban. En el capítulo 1 nos dijo, ahí menciona 7 candelabros. No tenemos nosotros que inventarle ni que rebuscarle, porque en el capítulo 1 nos dijo qué significaban los 7 candelabros. Versículos antes dice que los candelabros son las iglesias. Entonces, aquí se está presentando. ¿Sí me va siguiendo? Ok. Entonces ve cómo no es tan difícil entender Apocalipsis, porque Apocalipsis dice lo que significa. Ya en el capítulo 1 nos dijo que las estrellas eran los mensajeros o los líderes o los ángeles de la iglesia. Ya en el capítulo 1 nos dijo que los candelabros eran las iglesias. Entonces nuevamente dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Es bien hermoso porque lo que nos está aquí ilustrando es que Jesús tiene cada líder de cada iglesia en sus manos y que Él se mueve en medio de las iglesias. Es lo que nos está diciendo: el que tiene las 7 y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si cada candelero es una iglesia, Él nos está diciendo que Él habita y Él se mueve y camina y se pasea en medio de la iglesia. Así, cuando a pesar de que la iglesia puede ser imperfecta, Él se mueve en medio de la iglesia. Jesús sostiene los líderes de la iglesia en su mano. Lo que nos está diciendo es que Él le ayuda. Y esta figura de Jesús moviéndose en medio de las 7 iglesias llenas de errores, porque vamos a ver, a veces escuchamos y entiendo ese mensaje, pero muchas veces se dice es que necesitamos volver a ser como la iglesia primitiva. Y entiendo el sentido que tiene, pero la iglesia primitiva tenía también un montón de errores y se parece mucho a la iglesia actual. Y los vamos a ver. De hecho, el Señor en cada mensaje de cada iglesia se presenta con un título distinto. Trae una queja, no en todas, en 5 de las 7, y ofrece recompensas. Entonces lo que nos está diciendo es que Jesús se mueve en medio de las iglesias aún llena de errores, llena de pecado, llena de debilidades y problemas. Lo que nos enseña es que muchas veces decimos es que esto no debería de estar en la iglesia, esto debería cambiar, y claro que es correcto, pero muchas veces lo damos de una crítica hacia la iglesia desde afuera. Y lo que nos enseña aquí Jesús es, él no está diciendo, bueno, yo veo a las iglesias desde afuera. Dice
que el que se mueve en medio de los candeleros de oro. Es decir, yo estoy en medio de la iglesia, me muevo aún esas iglesias llenas de errores, tal vez hay pecado, debilidades o problemas. Es decir, que la mejor manera de ver a la iglesia transformada es estando involucrado dentro de ella, a pesar de sus límites, de sus errores, porque no podemos transformar algo que no amamos. Y Jesús sabe que hay errores, que hay situaciones difíciles aquí en la iglesia de Éfeso y en la iglesia actual también. Pero Él dice, yo estoy en medio de ellos, yo me muevo en medio de ustedes para cambiarles, para transformarles. Versículo 2. Estamos en la primera iglesia y vamos a ver que cada iglesia nos da un mensaje, tiene un tema, y ahorita lo vamos a ir viendo, que va a aplicar para nosotros también. Yo conozco tus obras, voy a leer hasta el versículo 6, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí los está aplaudiendo el trabajo que han hecho. Pero aquí viene el reclamo o la queja. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto que viene la exhortación, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora viene una advertencia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, y nuevamente los vuelve a alabar por algo bueno, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora viene una recompensa. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo conozco tus obras, quiero enfatizar eso. Jesús comienza afirmando los trabajos buenos, diligentes que estaba haciendo en la iglesia de Éfeso, y les anima porque ellos defienden la verdad exponiendo esas falsas enseñanzas. Pero el reclamo es, y los corrige porque perdieron su primer amor. En medio de sus obras, del todo el trabajo que hacían, el trabajo y la obra ministerial, habían perdido su primer amor. Es decir, que esta iglesia empezó a tener un montón de actividades, labores, trabajo, pero menguaron en su amor para con Jesús. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso, pero es un mensaje actual para la iglesia del fin de los tiempos. No debemos de pensar que el trabajo en la obra de Dios sustituye el estar con Dios, el amar a Dios con todo nuestro corazón. Nuestra labor, nuestra obra como iglesia debe fluir siempre desde una fuente de amor, de intimidad, de estar con Él, y porque estamos con Él, porque le amamos, por eso hacemos cosas. El problema con la iglesia de Éfeso es que empezaron a hacer un montón de cosas, de trabajos, pero se disminuyeron en amor para con Jesús. Por eso les dice, la exhortación es: arrepiéntete. La falta de cercanía, la falta de intimidad con Jesús nos deja ver que aquí es un pecado y todas las consecuencias que trae. Dice, si no te arrepientes, o sea, si no vuelves a la intimidad contigo. El llamado a la primera iglesia es un llamado para cultivar el primer amor. Ahí sí me ayudan con la presentación, la segunda diapositiva. Porque vamos a ver que cada iglesia tiene un mensaje específico que aplica a nosotros. Y si quieren, vayan la presentación. Ajá. El primer mensaje de la iglesia de Éfeso es un llamado a cultivar el primer amor. Y es un llamado para nosotros, volver a cultivar el primer amor. Es un llamado a volver a la intimidad con Jesús. Hace rato cantábamos, estar contigo. Y no es nada más palabras, una melodía que suene bonito, sino el mensaje para la iglesia en los últimos tiempos es un llamado a volver a la intimidad. Antes de hacer tantas cosas que son buenas, el trabajo por el Señor, dice la Biblia que Él no olvidará todo el trabajo que con tanto amor hicimos para Él y seremos recompensados.
Pero el problema de la iglesia de Éfeso, y muchas veces el problema de aquellos que estamos bien involucrados en el servicio, en el ministerio, es que cambiamos el trabajo por la intimidad con Jesús. Entonces, el primero, Dios nos hace un llamado a volver a cultivar el primer amor, las primeras obras. Hay un mensaje muy similar que el profeta Jeremías le da también a Jerusalén. Les dice: ¿qué mal vieron en mí, que se volvieron tras los dioses? ¿Qué mal vieron en mí, que dejaron el primer amor? Un mensaje muy similar al mensaje de Éfeso, y un mensaje que Dios trae para la iglesia de los últimos tiempos. Volvamos a cultivar el primer amor. Entonces dice: arrepiéntete, porque si no voy a quitar el candelero. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es que aquellos que no cultiven el primer amor se van a corromper en los tiempos finales. Yo creo que somos la generación de los tiempos finales. Y nos está diciendo: cultiva nuevamente, vuelve a la intimidad, cultiva el primer amor, porque aquellos que no lo hagan, voy a quitar mi candelero. ¿Qué es lo que trae un candelero? Trae luz, alumbra. Nos está dando una advertencia, dice: aquellos que no vuelvan a la intimidad con el Señor, no cultiven su primer amor, se van a corromper, van a perder su candelero, van a perder la luz, la revelación, el propósito. Y hay muchas personas que en un momento fueron luz, estaban llenas de luz del Señor, con la guianza de Dios, pero hoy perdieron esa luz. ¿Por qué? Porque descuidaron su intimidad con Jesús. Tal vez se involucraron en viajes, en estar haciendo un montón de cosas para el Señor, y se metieron tanto en la obra del Señor que se olvidaron del Señor de la obra. Y aquí dice: aquellos que no cultiven su primer amor, voy a quitar el candelero, y se van a perder, se van a corromper. Por eso es que podemos ver muchas veces ministros, siervos de Dios, que de repente uno diría: pero ¿cómo si lo veíamos predicando y haciendo esto y lo otro? Se corrompieron porque descuidaron eso. Y por eso el primer mensaje es que cultivemos el primer amor, un llamado a volver a la intimidad con Jesús. De hecho, menciona también, los aplaude por los nicolaítas. Versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y qué eran los nicolaítas? Bueno, hay muchas opiniones con respecto a quiénes eran los nicolaítas, pero la opinión más popular, los teólogos concuerdan que muy probablemente eran seguidores de Nicolás Prosélito. ¿Quién era Nicolás Prosélito? Fue uno de los 7 servidores que escogieron. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos hay un episodio? No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero en Hechos capítulo 6 la iglesia se enoja contra los apóstoles y les dice: necesitamos que hayan servidores, necesitamos más servidores. Y los apóstoles dicen: es que nosotros necesitamos predicando, no podemos detenernos a atender a las viudas, a las mesas. Entonces reciben revelación del Señor, y el Señor le dice: bueno, escojan a 7 hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu de Dios, para que sirvan a las mesas. Eso se narra en Hechos capítulo 6. Y escogen a 7 hombres. Entre esos 7 hombres escogieron uno increíble, que era Esteban, tu tocayo, el primer mártir de la iglesia cristiana. Escogieron a Felipe, el primer evangelista que se teletransportaba. Si no me crees, léalo ahí. Y entre esos estaba uno que se llamaba Nicolás. Y se cree que muy probablemente Nicolás se corrompió. Es conocido como Nicolás Prosélito de Antioquía. Se conocía también como el diácono de Jerusalén. Y todos, la mayoría coinciden que era uno de esos 7 diáconos que habían sido elegidos en Hechos 6. Estudiando historia de la iglesia, se cree que ese diácono, Nicolás Prosélito, cayó en el error de distorsionar la doctrina de la gracia que enseñaba Jesús, diluyendo los estándares que había puesto Jesús de la moralidad, de la espiritualidad. Malentendió la gracia, diluyó los estándares de la moralidad y empezó a enseñar una falsa libertad de la gracia. Es decir, empezó, en pocas palabras, lo que enseñaba es Jesús nos ama, todos somos hijos de Dios, ¿no? Ven como eres, pero así quédate, no te preocupes, no tienes que cambiar nada. Dios te ama, Él entiende
y ese era Nicolás prosélito. Entonces la iglesia de Éfeso dice, no, eso no lo vamos a aceptar. Por eso Jesús les dice en el versículo 6, tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. Entonces los nicolaitas eran una secta que de hecho se dice que habían implementado prácticas de inmoralidad sexual, de idolatría y de herejías dentro de sus comunidades. Pero la iglesia de Éfeso rechazaba esto. Versículo 7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora ofrece una recompensa. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es la primera recompensa que ofrece. Entonces, cada mensaje, cada iglesia aplica a nosotros. Es un mensaje bien relevante para la iglesia de los tiempos finales. Y lo primero que Dios nos quiere hablar es vuelve a cultivar el amor, un llamado a la intimidad con Jesús, para que no seamos corrompidos. Y nos da una recompensa, nos ofrece una recompensa. Dice, si vences, les daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 8, segundo mensaje. El mensaje de la iglesia de Esmirna. Esta no tiene reclamo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Fíjate que en todas las cartas se presenta con un título distinto. En la de Éfeso se presentó como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahora con Esmirna se presenta, dicen, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto. Cuando la Biblia, de hecho ese título del primero y el último es el título que Jesús más utiliza en Apocalipsis para referirse a sí mismo. En todo el libro de Apocalipsis hay muchos títulos con los cuales Jesús se refiere a sí mismo, y este es el que más utiliza, el primero y el postrero, el que estuve muerto, el primero y el último. ¿Qué nos habla de esto? Habla de la muerte y resurrección de Cristo, pero también es un llamado a resistir el martirio, el sufrimiento. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Lo hermoso de cada mensaje es que la mayoría comienza diciendo, yo conozco, o sea, yo sé. Él te conoce. Mira, voltea con el que tienes al lado tuyo y dile, Dios te conoce y aún así te ama. Dice, yo conozco, tranquilo, yo sé todas esas veces que andas sufriendo porque no te alcanza para pagar esto. Ahí dice, yo conozco tus obras, o sea, dice, yo sé cómo te esfuerzas en servirme y que muchas veces por servirme has tenido tribulación y pobreza. O sea, era una iglesia que se esforzaba en el servicio, en el ministerio, pero tal vez material y económicamente se veía pobre. Y Jesús le dice, y tal vez tú te sientes así. Y dice, Señor, cuando me toca a mí, yo te sirvo, sabes que estoy dispuesto a hacer todo para ti, pero veo tribulación y aparte me siento pobre. Bueno, no eres el único. Así estaba la iglesia de Esmirna, y dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero ahí en la Biblia nos pone un paréntesis, le dice, pero tranquilo, tú eres rico. Eres rico. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y ahí viene una segunda recompensa. Y yo te daré la corona de la vida. Este es un mensaje para los que se sienten tal vez débiles, con tal vez pobreza o escasez material o económica. Dice, tú eres fuerte, tú eres rico.
Es un mensaje para aquellos que tal vez aparentemente, según el sistema de este mundo, están perdiendo algo, se están perdiendo de un muy buen trabajo, de un muy buen negocio, de un muy buen sueldo, por estar metidos en la obra. Le dice, tranquilo, porque al final ustedes son los verdaderos ganadores, vencedores. Es un mensaje para aquellos que tal vez se encuentran en tribulación, en ataques, y desde que aceptaste a Jesús entraste en conflicto con todo mundo, y no porque tú les echabas bronca, sino porque todos se pusieron en conflicto contigo tal vez. Pero el Señor dice, sé fiel hasta el final, y segunda recompensa, te daré la corona de la vida. Menciona, dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso suena bien fuerte. ¿Qué era la sinagoga de Satanás? Bueno, muy probablemente se cree que era un grupo de judíos en aquellos días que negaban, que eran bastantes, que negaban la deidad y la muerte y sobre todo la resurrección de Jesús. Era un grupo de judíos que perseguían a los santos. De hecho, consideraban que los milagros que Jesús había hecho no habían sido obra de Jesús, sino de Satanás. De hecho, al mismo le dicen, y a esos Jesús les llama sinagoga de Satanás. Pero le dice, el mensaje a la iglesia de Esmirna es una de las dos iglesias que no les da un reclamo, solamente les aplaude y les anima a seguir. Dice, dice, no temas, vas a tener tribulación por 10 días. Pero le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Fíjate cómo va llevando una secuencia. Estos 7 mensajes también va llevando una secuencia. Si hacemos lo primero, nos va a ayudar para lo segundo. ¿Cuál era el mensaje de la primera iglesia? Ayúdame a regresar a la diapositiva anterior. Ahí, Isma, que estén al tiro. El mensaje es cultivar el primer amor, volver a la intimidad. Entonces, si cultivo el primer amor, dice la Biblia que el amor echa fuera todo temor. Entonces, en el segundo mensaje dice, no temas en nada a lo que van a venir. El mensaje de la segunda iglesia es un mensaje para vencer el temor. Es un llamado a vencer el temor y ser fiel en medio de la persecución, en medio de la tribulación. Dice, no temas en nada de lo que va a padecer. Entonces, si yo cultivo el amor, vuelvo al primer amor, vuelvo a la intimidad de Jesús, voy a ser lleno del amor, y cuando vengan las tribulaciones voy a poder vencer el temor. ¿Sí me va siguiendo a la idea de esta secuencia? Voy a poder vencer el temor en la tribulación, cuando siento escasez, cuando siento temor. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Va a venir persecución por 10 días. Y algunos comentaristas concuerdan que esos 10 días tal vez el apóstol Juan y Jesús estaba haciendo alusión. ¿Recuerdan los gladiadores del circo romano? Esos estaban vigentes en los tiempos del Señor Jesús, donde aventaban a los cristianos a fieras, a leones, y los devoraban, y todos era el coliseo romano, el circo romano, y metían ahí a gladiadores y después metían a cristianos. Esas competencias de los gladiadores del coliseo romano duraban 10 días. Entonces algunos comentaristas dicen que probablemente estaba haciendo alusión a algo que ellos podían ver, podían conocer. No tengas temor. Algunos de ustedes van a tener tribulación por 10 días, y se cree que muy probablemente algunos de esos iban a ser enviados, esas fieras. Y les dice, pero tranquilo, porque tú has cultivado el primer amor, esa intimidad, y el perfecto amor hecho fuera el temor. Entonces el segundo llamado es un llamado a vencer el temor. Dice, si lo haces, la segunda recompensa dice, yo te daré la corona de la vida. La recompensa de la corona, no, aquí cuando dice la corona de la vida, no se está haciendo referencia a la vida eterna. Está haciendo referencia a un galardón especial. Fíjate, si tú te has sentido en tribulación, te has sentido pobre materialmente, esta es una recompensa para aquellos. Dice, te voy a dar la corona de la vida. Y no está haciendo alusión a la vida eterna, está haciendo alusión a una recompensa de una corona que el Señor Jesús le va a dar solamente a aquellos que pueden vencer el miedo, aun cuando haya tribulación, aunque sean perseguidos, aunque se sientan pobres, puedan seguir adelante.
por causa del nombre de Cristo. Y luego menciona otra recompensa, versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, va a mencionar otra recompensa, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí está haciendo alusión a aquel momento donde algunos resucitarán para muerte eterna y otros resucitarán para vida eterna. Dice, no vas a sufrir la segunda muerte. Tal vez sufras la primera muerte, la muerte donde tu cuerpo va a morir, pero tendrás vida eterna y no tendrás muerte eterna. Entonces, el primer llamado es un llamado a cultivar el amor. Y cuando cultivamos el amor, dice la Biblia que el amor echa fuera ¿qué? El temor. El segundo mensaje, y un mensaje es: vence el temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y el llamado es un llamado. Vamos a ver que cada mensaje a la iglesia trae un llamado, y el llamado es un llamado a vencer el temor y ser fiel en medio de la persecución. Vamos a ver que las dinámicas que empiezan a aparecer en los tiempos finales, van a haber situaciones difíciles de tribulación, de angustia, persecución, y el Señor te dice: no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Continuamos, versículo 12, tercer mensaje, el mensaje a Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahora se presenta con otro título, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ese título, espada aguda de dos filos, la palabra de Dios nos enseña que las palabras de Jesús son nuestra arma para deshacer cada mentira del enemigo, cada estrategia de Satanás. La Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses 2:8 y también en Apocalipsis 19:15 dice que Él va a destruir a sus enemigos. Nos lo dice en Apocalipsis 19:15, que Él va a destruir a sus enemigos con la espada que sale de su boca, es decir, con sus palabras. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de ¿qué? De dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí se presenta, dice: yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. La figura que está diciendo es: yo soy el que con mi palabra puedo aplastar a los enemigos. Mi palabra es viva y eficaz y penetra hasta a la coyuntura, hasta los huesos, hasta partir el alma y el espíritu. Dice, este es el que habla. Versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras. Y él le dice, y él se encarga de: yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, y ahorita vamos a ver quién es Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y nuevamente dice: donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti. Vamos a hacer una pausa ahí. No, vamos a leerlo hasta el 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene el reclamo: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, como los de Éfeso, la que yo aborrezco. Más bien, a los de Éfeso los alabó porque ellos no tomaban esa doctrina. Le dice: pero ustedes sí. Versículo 16, el llamado, la exhortación: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Entonces hay una pausa. Les dice: hey, yo sé dónde vives, yo sé dónde moras, sé que vives donde está el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo estaba en una ciudad sumamente pagana. Y cuando di esta serie de las 7 iglesias, cada domingo hablamos de una y hablamos en profundidad. Pero un lugar demasiado pagano. Era como Las Vegas, algo así. Y le dice: yo sé que estás ahí, que estás lleno de idolatría, lleno de paganismo.
que ahí le han puesto el trono a Satanás, pero no nos vayamos muy lejos. En Tultitlán, aquí han puesto el trono más grande de toda Latinoamérica dedicado a la muerte. El Señor nos dice: yo sé dónde vives, sé que vives en Tultitlán, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Nuevamente dice: donde muera Satanás. ¿Quién fue Antipas? Antipas fue un mártir, discípulo del apóstol Juan. Antipas era Juan, el discípulo Juan lo nombró como precisamente como obispo, o digamos como apóstol de las iglesias en esa zona de Asia, en Pérgamo. Él era como el apóstol de las iglesias que estaban en Pérgamo. Entonces, durante el gobierno del emperador Domiciano, el emperador romano, en Pérgamo empezaron a tener una práctica, y lo hicieron con Antipas. Y la tradición decía que aquellos que no respetaban sus ritos religiosos que había en Pérgamo, totalmente paganos, satánicos, y lo hicieron con Antipas, porque él no se cayó, lo metieron en un becerro, bueno, más bien en un toro como de bronce. Eso está ahí en la historia, lo puede ver. Lo metieron ahí, y ese toro le prendían fuego hasta que murió calcinado. Así murió Antipas. Antipas fue discípulo del apóstol Juan, era el apóstol de la zona de Pérgamo, y murió quemado en esas brasas ardientes, encerrado dentro de un toro de bronce. Porque ellos no solamente lo hicieron con Antipas, lo hacían con muchos, pero pues Antipas fue un hombre importante que incluso aquí lo menciona. Dice, y los alaba porque le dice: yo sé que vives donde vive Satanás y no negaste mi fe, incluso cuando te enteraste que enterraron a Antipas, que atraparon a Antipas y que lo metieron y fue muerto quemado en esas brasas ardientes. Por eso es que Jesús le dice: ahí vive Satanás, ahí tiene el trono Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ese es el reclamo, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. O sea, el reclamo es: estás aceptando falsas doctrinas. Y cuando aquí habla de falsas doctrinas, no es solamente en pequeños tal vez errores o discrepancias teológicas, sino está hablando de una interpretación maligna, muy incorrecta de la palabra de Dios. Y ese es un plan, una dinámica que normalmente Satanás y el reino de las tinieblas hace para tratar de confundir y apartar a las personas del primer amor, y que entonces se llenen de temor. Le dice: tienes la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? Porque aquí Jesús los está corrigiendo, porque era una falsa enseñanza que inducía a las personas a la inmoralidad. Recordemos, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Bueno, Balaam le enseñó al rey Balac a seducir al pueblo de Israel, llevándolos a participar en las fiestas paganas e idólatras. Esa historia la podemos ver en el libro de Números, como Balaam era un profeta corrupto, que enseñó a Balac y le dijo: mira, yo sé cómo puedes hacer que el pueblo de Israel caiga y peque, y que Dios en vez de no los bendiga y reciban maldición. Y Balaam le enseñó a Balac a seducir al pueblo de Israel, llevándolos a participar de sus fiestas paganas, y sobre todo de caer en la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual tiene que ver con toda actividad sexual fuera del matrimonio, sea física, sea verbal, sea a través de dispositivos. En pocas palabras, lo que nos está diciendo aquí, la práctica de la inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas, le da
le otorga puertas abiertas o un acceso legal a Satanás para entrar y dañar vidas y familias. Por eso dice, ahí le han dado la entrada y por eso Satanás puso el trono. Y ustedes también lo están haciendo porque han aceptado la doctrina de Balaam. Versículo 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer, y aquí viene una cuarta recompensa, le daré a comer el maná escondido. Aquí está haciendo alusión. En el arca del pacto en el Antiguo Testamento habían tomado dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, y ahí dentro habían guardado una porción del maná que el Señor les daba. Por eso ese es el maná escondido. Lo que está diciendo es: vas a ser alimentado. Si tú retienes eso, te mantienes en pureza, vas a ser alimentado con la profundidad de la palabra de Dios. Menciona otra recompensa: y les daré una piedrecita blanca. Esta sería la quinta recompensa. Una piedrecita blanca o brillante. Se dice que en aquellos tiempos, cuando una persona era juzgada, le presentaban la declaración de que si era culpable o inocente, era a través de una piedra. Si le ponían una piedra negra, era culpable. Si le extendían una piedra blanca, era inocente. Se cree que probablemente está haciendo esa alusión: yo te voy a declarar inocente. Esa piedrecita blanca. Y una recompensa más: y en la piedrecita estará escrito un nombre nuevo. Nos habla de que recibiremos un nuevo nombre como testimonio de su fidelidad ante Dios. Él va a escribir ese nombre en esa piedrecita preciosa. Entonces el llamado de la tercera iglesia es que podamos rechazar las falsas doctrinas. Un llamado a vencer la tolerancia espiritual y un llamado al arrepentimiento. Vamos haciendo un recuento. Primero, el Señor nos llama a la intimidad con el Señor, a cultivar el amor. Y cuando lo hacemos, el amor echa fuera todo temor y podemos vencer el temor, que es el mensaje de la segunda iglesia. Podemos vencer el temor, y aun cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, el perfecto amor que hay en mí, el amor de Dios que ha nacido de estar en la intimidad con Dios, me lleva a vencer el temor. Y una vez que yo he vencido el temor, puedo tener el discernimiento para rechazar esas falsas doctrinas y saber esto no proviene de Dios. Y cuando habla la Biblia de falsas, o estamos hablando de falsas doctrinas, no es simplemente una discrepancia teológica que tal vez podemos discrepar. No es que, bueno, sí, es que unos aplauden, otros no aplauden, sino estamos hablando de errores totalmente doctrinales que llevan a la iglesia a pecar, que fue lo que hizo Balaam y lo que Balaam le enseñó a Balac. Y un llamado a vencer esta tolerancia espiritual. Si la Biblia dice que es pecado, no importa mi opinión, no importa, importa lo que dice la Biblia. Y el cuarto, y con este terminamos esta parte 1. El cuarto mensaje, versículo 18. ¿Me ayudas, David, con el piano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Fíjate aquí cómo se presenta. ¿Me ayudas también, Nat? El que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí quiero hacer una pausa. Usted ha escuchado que a veces cantamos: tus ojos como llamas de fuego. No es porque se nos ocurrió por ahí, de repente alguien se tuvo un sueño medio raro y vio. No, la Biblia muchas veces nos habla de Cristo como el que ha de venir con ojos como llamas de fuego. Y aquí él mismo se presenta. Dice: yo soy el que tiene ojos como llamas de fuego.
y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras. ¿Te fijas cómo insiste el Señor? Yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. No sé si esto para algunos nos anima o nos dice, ay, nanita, o las dos juntas, ¿verdad? Sus ojos como llamas de fuego. Ese título de ojos como llamas de fuego nos habla de dos cosas. Una, que esas llamas de fuego, los ojos de Jesús pueden soltar juicio, pero al mismo tiempo pueden impartir el calor del amor de Dios. Es decir, que es como ese paralelismo. El día de la segunda venida del Señor, la Biblia dice que sería el día terrible, pero también dice que será el día glorioso, porque para algunos es glorioso y para otros será terrible. Los ojos como llamas de fuego, para unos los reciben como los ojos, el fuego que viene a aplastar a sus enemigos, a traer juicio, pero para otros esos ojos son llenos de calor, llenos de amor. Libera la gracia. Depende de nuestra respuesta hacia Él. ¿Cuál es mi actitud a Cristo? Sus ojos como llamas de fuego ahí están, pero algunos ese fuego viene para traer juicio, para consumir. Pero aquellos que conservan la intimidad con Cristo, sus ojos como llamas de fuego nos irradia de calor, nos irradia de su amor. Todo depende de cómo es nuestra respuesta hacia Él. Pies como bronce. El bronce, cuando la Biblia menciona bronce, el bronce siempre va a hacer alusión a juicio. Es decir, sus pies de bronce hablan de la promesa y el poder del que Él va a regresar como un guerrero listo para aplastar. Dice la Biblia que Él va a poner sus dos pies sobre el monte de los olivos y va a aplastar a todos sus enemigos y va a ponerle fin a la maldad, al pecado, a la muerte. Y así se presenta a la iglesia de Tiatira. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Si el Señor nos viera, nos hablara, ¿qué nos diría en esa parte, en el reclamo? Tengo unas pocas cosas contra ti. Tal vez todas estas, ¿verdad? Dice que toleras a esa mujer, esa bruja Jezabel, que se dice profetiza. Toleras que enseñe, que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjate la maldición que menciona Jesús. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Nuevamente el Señor Jesús diciendo: yo conozco tus obras. Y Jesús está aquí afirmando su amor, su perseverancia, aún en medio de la persecución. Pero le dice, pero los corrigió porque toleraban a Jezabel. Los exhortó y les reclamó que les hacía falta valentía para confrontar la inmoralidad. El espíritu de Jezabel es un espíritu que trae muerte espiritual, trae temor, trae desánimo, y que se levanta específicamente contra los hombres de Dios, contra los profetas, hombres y mujeres que tienen llamado, que tienen propósito divino. Pero también lo que involucra el espíritu de Jezabel es amplio, porque opera trayendo siempre confusión espiritual, incluso misticismo, espiritismo, brujería, falsas doctrinas. Jezabel también representa a una mujer con autoridad dada no por Dios sino por Satanás, que ejerce dominio sobre el hombre y lo lleva
principalmente a la inmoralidad sexual. El espíritu de Jezabel quiebra el orden establecido por Dios, corrompe el modelo que Dios estableció, el rol del hombre, el rol de la mujer. Y como nunca antes vamos a comenzar a ver ese espíritu de Jezabel. Y mi querido hermano, hermana, todo lo que tiene que ver con ese feminismo equivocado tiene que ver con el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel cambia el rol que Dios le dio a la mujer, el plan de Dios, y también el hombre, y lleva a que a mujeres utilicen sus cuerpos, su sexualidad, sensualidad para manipular al hombre y quitarlo del plan de Dios. El espíritu de Jezabel tiene que ver con que opera en mujeres, que las lleva a tomar control y autoridad en lugares y ámbitos donde Dios no le otorgó, y sobre todo lo hace a través de la seducción y de la manipulación. Y en los hombres opera siendo hombres débiles y corrompidos, y hoy como nunca vemos hombres débiles, hombres corrompidos que venden esa autoridad y el rol que Dios le dio y la sueltan. El espíritu de Jezabel es algo amplio. Representa ese feminismo autoritario que cambia los planes de Dios. El espíritu de Jezabel tiene que ver con inmoralidad sexual. Uno de los mayores ataques a nuestro carácter siempre que trae el Satanás será la impureza sexual. Y cuando una persona camina en impureza sexual, está llena en su mente, en su cabeza, de deseos, de pensamientos, de imágenes que no son los de Dios y que le corrompen. Pero ¿qué es la impureza sexual? Miren, lo podemos definir como toda gratificación sexual o todo placer que recibimos fuera del matrimonio. Eso es impureza sexual. No solamente son acciones, también son pensamientos, es lo que vemos. Lo dijo el Señor Jesús. Y hoy como nunca antes vemos aún, y yo no estoy hablando de que mujeres no enseñen, no predican, no sean pastores, no sean pastoras, no, pero tiene que ver con hombres débiles y mujeres que se sobreponen a la autoridad que Dios le dio tal vez en sus hogares, diferentes ámbitos. Y no es hacer la mujer menos ni el hombre más, sino simplemente Dios estableció ciertos roles que tienen que ver incluso con la forma en la cual, cómo piensa el hombre, cómo piensa la mujer, cómo reacciona el hombre, cómo reacciona la mujer. Tiene que ver con un montón de cosas. No tiene que ver con capacidad o aptitudes. Por eso Dios estableció un orden. Pero el espíritu de Jezabel, y lo vemos con el rey Acab, Jezabel fue una mujer que existió, pero no, es esposa de Acab, y literalmente fue una bruja, y tenía, y su esposo ahí era alguien que se dejaba manipular, que fue el rey Acab. Y es muy amplio el espíritu de Jezabel, pero lo vemos con tanta fuerza. Y la iglesia de Tiatira estaba seducida por el espíritu de Jezabel. Pero el Señor dice: quienes sigan eso, hay una maldición. Lo dice en el versículo 22, dice: a ella y a sus hijos, a ella la arrojo en cama de enfermedad. Y muchas veces como creyentes nos rehusamos al arrepentimiento de la inmoralidad. Y aquí nos está diciendo muchas veces, por eso algunos se enferman y mueren. Dice: a sus hijos les heriré de muerte. Es decir, que el pecado de la inmoralidad sexual afecta a nuestras generaciones, a nuestros hijos, y los lleva a las profundidades de Satanás. Versículo 25 dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, aquí viene otra recompensa, la séptima recompensa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero. Pero yo también le he recibido de mi Padre, y le daré, octava recompensa, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el mensaje el cuarto es vencer el espíritu de Jezabel. Es decir, es un llamado a ser radical y traer libertad a otros. Regréseme desde el primero.
Y aquí vamos a detenernos. Dios nos está llamando a cultivar nuestro primer amor, para que cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, la que sigue, podamos vencer el temor. Porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y una vez venciendo el temor, cuando sepamos esto no es palabra de Dios, esto es una doctrina que no proviene del Señor, rechazamos las falsas doctrinas y podemos vencer el espíritu de Jezabel. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Nos faltaron 3 iglesias, los vamos a ver la próxima semana. Y es un llamado a cultivar el primer amor, a que podamos juntos cultivar ese primer amor. Yo le invito a que cierre sus ojitos. Señor, hoy queremos cultivar nuevamente nuestro primer amor. Si me ayuda el equipo de alabanza completo, queremos cultivar nuestro primer amor.